de la ciudad de Jericó eran muy gruesas, eran tan gruesas que humanamente no podían ser derribadas. De hecho, sobre el muro de Jericó vivía una mujer que usted conoce la historia, Rahab. Ella estaba, su casa estaba sobre el muro, sobre la pared de Jericó. Era una ciudad, vamos a decir, fortificada, impenetrable humanamente hablando. Impenetrable, muy bien construida. Y especialmente la fortificaron más cuando se dieron cuenta que Israel estaba por ahí queriendo meterse. Ellos tenían que conquistar, era la primera ciudad que tenían que conquistar en la tierra de Canaán. Resulta que humanamente no lo podían hacer y reciben una estrategia de parte de Dios. Y el Señor les dice, van a dar vueltas alrededor de la ciudad, 7 sacerdotes con 7 cuernos de carnero. Van a llevar el arca del pacto y van a dar por 6 días una vuelta alrededor, una por día, y van a ir ahí con el arca del pacto. Pero en el 7º día, les dijo el Señor, van a dar 7 vueltas. Y cuando hayan terminado de dar las 7 vueltas, van a tocar los cuernos, el shofar, y van a gritar, les dijo el Señor. Yo les he entregado la ciudad y las paredes se van a caer. Y así fue. Hicieron todo lo que el Señor les dijo y las paredes de Jericó cayeron. Lo hicieron, diga conmigo, a la manera de Dios. Los muros se derrumbaron e Israel pudo entrar confiadamente y tomar la ciudad. Porque se habían caído las murallas, habían caído los muros, pero solamente se pudo hacer a la manera de Dios. No había forma humana de derribar esos muros. Por muchos soldados que fueran, por muchos gigantes que llevaran, no las derribaban. Tuvo que ser a la manera de Dios. Bueno, un tiempo antes atrás, Moisés había enviado 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Y en esos viajes ellos reconocieron y vieron todo lo que había en la tierra de Canaán, a lo que les iba a tocar enfrentarse, etc. Y regresaron a dar cuenta de lo que ellos habían investigado. 2 de los 12 espías regresaron con buenas noticias, con una mentalidad positiva, creyéndole a lo que Dios podía hacer. Venían animados con una mentalidad de victoria, de triunfadores, de vencedores. Sin embargo, hubieron 10 espías que regresaron con una mentalidad negativa. Regresaron creyendo cosas, oiga esto, que ellos mismos se habían metido en la mente. Regresaron creyendo situaciones que ellos mismos se habían fabricado y las habían creído, y les había penetrado tanto la mente, les había penetrado el corazón, que no solamente se quedó ahí, sino que lo que estos 10 espías traían empezaron a pasarlo al demás pueblo. Y esto que ellos traían en su mente, esta mentalidad negativa de perdedores, empezó y les pasó al resto del ejército. Y todo el ejército fue afectado por lo que aquellos traían en su mente, que ellos mismos se habían fabricado. Una de las frases que ellos decían cuando regresaron, decían ellos: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Es posible que había gente alta ahí. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Imagínense lo que venían diciendo. Aquel pueblo es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Me pregunto cuántos vieron que se tragó la tierra. Aleluya. Quizás ninguno. Pero eso traían ellos en su mente. Y todo el pueblo de ella, dice, son hombres de grande estatura. Habían gigantes, raza de gigantes. Sí habían, pero no todos eran gigantes. Ahí nomás los hijos de Anac eran gigantes.
Dicen ellos, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso es lo que ellos regresaron creyendo. Eso es lo que traían en la mente. Estos 10 influenciaron con la mentira, oiga bien, con la mentira a los demás. Hoy vamos a aprender un poquito. Hoy vengo a enseñar. No les voy a gritar. Aleluya. Creyeron en la mentira y fueron engañados. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera decidido ir a pelear con esta mentalidad? Ya iban derrotados desde que salieron. ¿Qué hubiera pasado? Es como cuando usted va a orar y cree que el enfermo no se va a sanar porque el cáncer está muy avanzado. Aleluya. Mejor no ore. Evítese ese tiempo, mejor guárdelo por ahí, haga otra cosa. Pero ¿qué hubiera pasado si estos hubieran ido a perder, a ser derrotados de una? Porque en la mente ya habían perdido, ya en el corazón de ellos derrotados. Langosta, nos van a comer vivos, nos va a tragar la tierra. Somos más débiles que ellos. Aleluya. Gracias, Señor. Habían creído una mentira que los engañó y les creó una nueva forma de pensar, una distinta forma de pensar. Aleluya. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Ya vimos entonces en el mundo natural, una fortaleza es parecida a Jericó, algo difícil de derribar, algo fuerte, un lugar fortificado, una torre o un castillo construida de piedras talladas grandes que no se pueden mover, una ciudad amurallada, defendida de cualquier ataque. Eso es una fortaleza en el mundo natural. Ahora en el reino espiritual, una fortaleza es una mentalidad basada en un engaño. Eso es una fortaleza, una mentalidad basada en un engaño. El engaño es como una fortaleza. Dice la Biblia que el diablo es el padre de la mentira y que no hay verdad en él. No hay verdad en él. Por eso no ande hablando con demonios y preguntándole cosas, porque le van a mentir. Aleluya. Y después van a andar predicando lo que el demonio les dijo. Aleluya. Alabado sea Dios. Escuche esto, el engaño no es lo mismo que una mentira. El engaño no es lo mismo que una mentira. Una mentira es una contradicción de la verdad. Una mentira es algo que contradice la verdad. Así de simple, pero un engaño es una mentira creída. Un engaño es una mentira que creemos. Alabado sea Jesús. ¿Están aprendiendo o no? Entonces un engaño es lo que ocurre cuando alguien cree una mentira. Un ejemplo, si alguien te miente, está bien, te mintió. Escuchaste la mentira, pero hasta allí está todo bien. No pasa nada. No te hace ningún daño. Estamos rodeados de mentiras, todo el tiempo estamos escuchando mentiras. La cosa es cuando tú crees esa mentira, empieza a afectarte. Cuando tú crees esa mentira, se convierte en un engaño. Allí empieza a afectar tu forma de pensar, tu forma de comportarte. Cuando la crees, ya te engañó. Fuiste engañado. Pueden decir 1000 mentiras en el día, pero si no la crees, no pasa nada. Pero cuando la creíste, fuiste engañado. Te engañaron. Entonces, una mentira no se convierte en un engaño hasta que es creída. Aleluya. El enemigo trabaja para que sus mentiras sean creídas. El diablo se disfraza, dice la Biblia, como ángel de ¿qué? Y él disfraza las mentiras de una manera sutil para que sean creídas. Mezcla las mentiras con la verdad. Eso lo hace el enemigo. Así funcionan las fortalezas, amados hermanos. Así funcionan las fortalezas. El enemigo nos miente a través de sus demonios. El enemigo nos miente a través de la cultura mundana, a través de la cultura secular, a través del sistema de este mundo.
a través de personas, usa a otras personas para mentirnos, usa los medios de comunicación, usa las redes sociales, eso que les encanta ver a ustedes, allí nos engaña el enemigo. E incluso los usa a nosotros mismos. Aleluya. Estamos rodeados de mentiras. Para donde quiera que miremos, mentiras. Vivimos en un mundo de mentiras. Somos bombardeados todos los días, en cada momento, por las mentiras. Telemundo, mentiras. CNN, mentiras. Univisión, mentiras. Fox, mentiras. ABC, mentiras. Mentiras. Facebook, mentiras. YouTube, mentiras. Instagram, mentiras. TikTok, mentiras. Todo estamos rodeados de mentiras. En las escuelas enseñan mentiras. Ya se fueron los niños, sino para decirles. En las escuelas mentiras les enseñan. Estamos rodeados de mentiras. La religión, mentiras. La política, mentiras. Los gobernantes, mentirosos. Muchos ministros, mentirosos. Mentiras. Aleluya. Pero le repito, si usted no las cree, no le pasa nada. Si usted no le cree, no le pasa nada. Aleluya. Veamos la secuencia, y esta no se la puede perder. Una mentira, una vez creída, dijimos que era un engaño. Muy bien, ese engaño se convierte en un patrón de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya la persona es engañada, ya hay un patrón de pensamiento, empieza a pensar en esa mentira que creyó, en ese engaño. Ese es un patrón de pensamiento. Luego, este patrón de pensamiento se convierte en un comportamiento. La persona empieza a comportarse de acuerdo a lo que anda maquinando, de acuerdo a lo que creyó, de acuerdo a lo que anda pensando. Ya se comporta diferente porque ha creído una mentira. Y conforme a ese engaño, la gente empieza a comportarse. Aleluya. Y ese comportamiento se convierte en un hábito. En otras palabras, un estilo de vida. Esa mentira creída, un patrón de comportamiento, de pensamiento, de comportamiento, ahora es un hábito, o sea, lo va a hacer como un estilo de vida. Se va a comportar de acuerdo a ese engaño todos los días como un estilo de vida. Y ese hábito se convierte en un ciclo a largo plazo, o sea, tiempos extendidos de comportamientos mundanos, vamos a decir, tiempos extendidos. Y ese ciclo, hermanos amados, eso es lo que nosotros llamamos esclavitud espiritual. Ese ciclo de comportamiento es lo que nosotros llamamos esclavitud espiritual. Ataduras, pues, ligaduras en el alma. Si quieren que se los diga más claro, posesión demoníaca. Ahí empezó todo. Todo comenzó con una mentira creída. El enemigo aprovechó todo este proceso. Él estuvo viendo. Envió la mentira esperando allí. Tiene toda la paciencia del mundo esperando que alguien la crea. Cuando la creyó, ahí empieza él a enviar sus demonios para esclavizar a la gente. Ahora sí vamos a la Biblia, ¿qué les parece? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Del 3 al 5 vamos a leer. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Voy a parar aquí. ¿Ustedes en qué andan? ¿En la carne o en el espíritu? Porque Pablo dice que él andaba en la carne, pero no actuaba en la carne. Empecemos de nuevo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algunas traducciones dicen a la obediencia de Cristo.
El contexto, todo el capítulo 10 de donde leímos, es la defensa de Pablo de su autoridad apostólica. Pablo está defendiendo su autoridad apostólica. Pero la idea que estas personas tenían de Pablo era una idea que ellos mismos se habían metido en la cabeza. Si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que Pablo está defendiendo su apostolado, la autoridad que él había recibido de parte de Dios. Y a los que él escribe, a los de la iglesia de Corinto, tenían una mentalidad diferente de Pablo. Ellos decían: Pablo es un carnal. Aleluya. Por eso Pablo dice: aunque andamos en la carne. Ellos le habían mandado a decir a Pablo que era un carnal, que era un débil, un debilucho. Por eso en otra escritura Pablo les dice: cuando yo vaya a ustedes, yo no voy a ir con palabrería como las que ustedes hablan, yo voy a ir con el poder de Dios, les dijo Pablo. A ver qué pasa con esos que andan enaltecidos, dijo Pablo. A ver si es cierto que el Espíritu los respalda. Eso estaba diciendo Pablo. Entonces estos estaban diciendo que Pablo no tenía poder, no tenía autoridad. Ellos estaban diciendo que Pablo era bueno para hablar por cartas. Si usted lee ahí, por cartas suena poderoso. Por cartas sí suena como que de verdad tuviera autoridad de Dios. Pero dijeron ellos, en persona es debilucho. Esa es la mentalidad que ellos se habían hecho de Pablo. Y lo terrible es que ellos habían contaminado a los demás hermanos. Ahora Pablo tenía toda la iglesia en contra de él porque unos creyeron mentiras y se las pasaron a los demás. Ese es el contexto de la escritura. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. La mentira, oiga esto, la mentira más peligrosa que usted puede creer es la que se dice a usted mismo. Porque alguien le puede mentir y usted puede investigar y llegar a la verdad de lo que le dijeron. Pero cuando uno se miente a uno mismo, eso es peligroso y destructivo. Hay gente que se cree las mentiras. Aleluya, lo veo con sueño. Voy a tener que acelerar aquí o le grito más porque no sé qué hacer. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Es que yo entiendo, esta hora no está fácil. Han trabajado toda la semana, el cuerpo está cansado, ya comieron. Todo eso acumulado. Aleluya. Muy bien. Así, hermanos, entran ideas erróneas en contra del pastor Byron. Aleluya. Y de la hermana Stephanie. Así entran ideas erróneas en contra de los líderes. Así entran ideas erróneas en contra del grupo de la alabanza, en contra de otro hermano. Así entran las ideas en contra. Alguien dijo algo que era mentira, lo habló, alguien lo escuchó y empezó a creerlo, fue engañado y empieza a comportarse diferente. Ya no miran igual al hermano, ya. Aleluya. Y empiezan a maquinar lo que les contaron que los engañó. Empiezan a meditarlo, a maquinarlo y andan pensando en eso. Andan pensando en eso. Lo malo estoy poniendo de ejemplo al hermano porque yo sé que aquí no pasa eso. Ni con el chisme y la murmuración están destruyendo ministerios, están destruyendo familias. Aleluya. Alabado sea Dios. 12 discípulos había. 11 le creyeron a Jesús. Uno no le creyó. En el camino tiró la toalla y empezó a creer lo que él mismo se estaba metiendo en la mente y lo que decían los religiosos de aquel tiempo de Jesús. ¿Qué vas a hacer vos, el Hijo de Dios? Eres hijo de fornicación, comelón, bebedor de vino, endemoniado, le decían a Jesús. Entonces Judas, dijo él, al principio creyó que era el Mesías, que era el ungido del Señor, pero en el camino dejó de creer y entró otra mentalidad en él y empezó a comportarse diferente, porque ya no creyó que Jesús era el Cristo. ¿Y qué pasó con él? Terminó, que dice la Biblia, que el diablo se le metió literalmente por una mentira que creyó, por una mentira que lo engañó. Aleluya.
Judas terminó atado, esclavizado. El diablo entró en él. Y a eso se le llama esclavitud espiritual. Aleluya. Y es el resultado de una fortaleza. Hermanos, esto puede ser destructivo para la vida de nosotros. Y puede llegar a producir enfermedad física, emocional y mental. Puede producir tormento en la persona. Puede producir depresión, ansiedad, adicciones, paranoia, deseos pecaminosos, confusión, inestabilidad mental, terrores nocturnos, pensamientos suicidas, alucinaciones. Unos llegan hasta oír voces y a ver sombras, porque el enemigo aprovechó lo que la persona creyó. Pero la fuente fue una fortaleza. Pero lo bueno es que hay una única solución, y en contra de toda mentira nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia. Hay un Jacob que, si usted ha leído la historia de Jacob, Jacob creyó una mentira que sus hijos le dijeron y afectó su vida. Afectó su vida de una manera terrible. Me imagino que Jacob, después de recibir esa mentira que él creyó, ya no se comportó igual. Yo creo que tuvo depresión, tuvo ansiedad, tristeza, melancolía. Había afectado su mente y ya él no se comportaba igual. Pobre Jacob, creyó una mentira, fue engañado. Si usted se da cuenta, Jacob fue de los 3 primeros patriarcas el que menos vivió, el que menos años vivió. Imagínese cuánto tiempo pasó creyendo una mentira. Aproximadamente 22 años creyendo una mentira. ¿Usted cree que no fue afectado? Él decía: mis canas van a descender con amargura al Seol. Creyó una mentira. Génesis 47, 8 al 9, cuando el faraón lo entrevista. Génesis 47, 8 al 9 dice: lo voy a leer aquí traigo otra escritura, hermano, a lo mejor me equivoqué. Dice: dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Faraón preguntándole a Jacob. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Aleluya. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Pocos y malos. Mire lo que hizo, una mentira que el patriarca creyó. Saúl creyó sus propias mentiras por encima de la verdad de Dios. No creyó la palabra que le era enviada a él y hacía las cosas como él creía que te tenían que hacer. Usted conoce la historia. Saúl terminó influenciado, endemoniado, vamos a decir, por lo que él había creído. Él creía que él era el que tenía la razón. Por encima de la palabra, de los mandamientos de Dios, creyó él que tenía la razón y terminó endemoniado. Saúl recibía alivio temporal cuando David tocaba el arpa. Pero cuando él volvía a creer las mentiras, el diablo estaba listo y volvía a atormentarlo. Él se había hecho la idea de que David lo quería matar. En ninguna parte de la Biblia encontramos nosotros que David andaba buscando la vida de Saúl. De hecho, lo perdonó 2 veces. Pero él decía: David, le dijo a Mical, a su hija, David quiere mi vida, me anda buscando, por eso yo lo voy a matar. Cuando ya estaba libre, pero cuando iba y creía las mentiras que él pensaba de David, venía el demonio y lo volvía a atormentar. Aleluya. Recibía
un alivio temporal, así como muchos cristianos dentro de la iglesia, de sacarle demonio a la misma gente todos los domingos, aleluya, a la misma gente. Hoy vomitan verde, el otro domingo azul, y después vomitan morado, y son los mismos a los que les está sacando demonios todos los domingos, porque están como Saúl, creen a una mentira, salen libres, salen bofitos, dicen, pero creen a una mentira. El lunes que ya van a trabajar y otra vez ok, no creíste que fuiste libre, el demonio está allá, no creíste que te sacaron ayer, ok, vuelvo a entrar entonces. Y así somos engañados. Miren, los cristianos más atados y dominados por demonios son los que no tienen palabra de Dios en ellos. Lo siento mucho, me voy a pasar llevando unos cuantos callos por ahí, me voy a parar en unos cuantos, pero es la verdad. Vine a predicarles la verdad. Los cristianos que no tienen palabra de Dios en su corazón son los que más endemoniados están. Los que no tienen la verdad de la palabra en ellos son los que más son influenciados por demonios, son los que más bulla hacen en el culto. Son los que más brincan y más tiemblan, pero son los que más se endemonian también. Aleluya. No se ponga serio que esto estamos hablando de verdad. Les dije que íbamos a aprender algo. Y eso es lo que sucede, lastimosamente, esta es la realidad de la iglesia. El diablo engaña a los hermanos. Job, ¿conoces la historia de Job? Él se levantaba y decía: voy a hacer un sacrificio por si mis hijos pecaron. No vaya a ser que los mate Jehová si no hago sacrificios por ellos. No vaya a ser que ofendieron al Señor. Y todos los días era lo mismo. Total, que llegó a creer que sus hijos pecaban. Y llegó a meterse en la cabeza que sus hijos iban a ser destruidos por pecadores. ¿Sabe qué más pensaba Job? ¿Y si me enfermo? ¿Y si algún día me enfermo? ¿Y si algún día pierdo todo lo que tengo? ¿Y si algún día pierdo absolutamente todo y me quedo solo? Eso lo pensaba Job. ¿Sabe por qué? Porque más adelante Job dice, no le traje el versículo, pero Job dice: me llegó lo que yo temía. Búsquelo. Creyó que se iba a enfermar, creyó que iba a perder todo, creyó que iba a perder a sus hijos y terminó ¿qué? Perdiendo todo. La Biblia es clara, la Biblia no puede mentir. Nosotros podemos ver el capítulo 1 y 2 y dice: no, es que Dios los sonsacó para que no, es que ya estaba, la palabra está escrita y ni siquiera Dios puede ir en contra de su propia palabra. Él dijo: me llegó lo que yo temía. Aleluya. Había sido engañado. Ya los veo que están un poco más despiertos. Elías acababa de derrotar, creo que fueron 850 falsos profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. No estoy seguro con el número, más o menos creo que eso era. Les acababa de arrancar la cabeza a todos los profetas. Pero le creyó una mentira a Jezabel. Le dijo: mañana a esta hora te pongo como uno de ellos. Viven mis dioses, le dijo. ¿Y qué hizo Elías? Le creyó. Después de derrotar a ese montón de gente, le creyó a una vieja bruja. Le creyó que le iba a hacer daño. ¿Y qué hizo Elías? Terminó escondido en una cueva con depresión y con espíritu de suicidio. Jehová, quítame la vida. ¿Para qué quiero vivir así?, le decía. Porque creyó una mentira. Aleluya. Es la realidad. Cuando empezó la hambruna en Israel, Elías es enviado a una viuda allá en Sarepta de Sidón. Cuando Elías llega, le dice: hazme de comer. Y la mujer le dice: nomás tengo un poquito de harina con un poquito de aceite que lo he guardado para hacerme una torta debajo de los rescoldos y me la voy a comer mi hijo y yo, y después nos vamos a dejar morir, le dijo ella. Creyó que se iban a morir. ¿Qué pasó más adelante? El hijo de ella murió. Y aunque Elías lo resucita, ella tenía que creer lo que Elías le dijo: el aceite de la vasija no menguará y la harina de la tinaja no escaseará.
Eso tenía que creer ella, esa verdad. Lo estoy regañando, hermano Byron, ¿está bien? Aleluya. Alabado sea Dios. Ella creyó que el hijo se iba a morir. Terminó muriendo el hijo. Creyó una mentira. Los israelitas en tiempos de Moisés, ¿para qué nos sacó Jehová de Egipto? Para que muramos en el desierto. ¿Cuántos quedaron vivos? Josué y Caleb. Aleluya. Todos murieron en el desierto. Creyeron una mentira que ellos mismos se habían metido en la cabeza. ¿Se da cuenta qué peligrosas son las fortalezas espirituales? Entonces Pablo dice que hay que derribarlas, hay que cortarlas con la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Oh, pero hubieron otros que solamente le creyeron a la verdad. Hubieron otros que no le creyeron a las mentiras del enemigo. No. Hubieron otros como Sadrach, Mesach y Abednego que no le creyeron al poder del fuego. No le creyeron a las manipulaciones de Nabucodonosor. No se dejaron manipular, no le creyeron a esa mentira. Le creyeron que había un Dios que podía librarlos del horno de fuego. Aleluya. Más adelante aparece Daniel, que no le creyó a la fuerza de los leones, no le creyó al hambre de los leones, ni tampoco a la manipulación del rey Darío. Aleluya. O de los que estaban con el rey Darío. Y Jehová le dio la victoria. Él creía la única verdad, que el Dios que había creado a los leones les podía enviar un ángel para que los pusiera quietos y para que no los tocaran, para que los agarrara de almohada y dormir encima de ellos. Le creyó a la verdad que Dios le había ministrado. Aleluya. Créale a la verdad. Lastimosamente, lo vuelvo a repetir, tenemos ese problema dentro de las congregaciones que se llama la esclavitud espiritual. Y el pueblo de Dios tiene que ser libre y comenzar a creer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que comenzar a creer la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si te han engañado, qué mentiras has creído. A lo mejor viste un papel del doctor solo porque trae un sello de un hospital o de un doctor y dice tienes cáncer, tienes esto, tienes lo otro, y tú lo creíste. Hay gente que ha entrado al hospital con un dolor de estómago y salieron allí con cáncer de todas partes, salieron allá molados. En un día creyeron un montón de mentiras y salieron todos enfermos, al año murieron. Sé de casos que van con un dolorcito al hospital, quizás les cayó mal la comida, pero se van al hospital y regresaron con una lista de diagnósticos y todos los creyeron. Y de ahí empezó a trabajar el engaño y aquella fortaleza, y empezaron a creer, quizás me voy a morir, aquí dice que tengo cáncer, me voy a morir. Que el Señor reprenda al diablo. Les acabo de decir que estamos rodeados de mentiras. Los doctores son los más mentirosos que existen. Cuando ven que alguien lleva aseguranza, le van a poner que tiene de todo. A un hombre le van a poner que está malo de la matriz, de todo le van a decir con tal de sacarle dinero a la aseguranza. Aleluya. Tengo que despertarlos. Los hospitales son los más mentirosos. Ahí está el padre de la mentira. Entonces estamos en una guerra espiritual. Y el curso de nuestra vida, el caminar de nuestra vida, depende de lo que usted y yo creamos. ¿Entendió eso? El curso de nuestra vida va a depender de lo que usted y yo creamos, de nada más. Aleluya. Lo que nosotros creemos ocasiona dos cosas en el mundo espiritual. Número uno, le puede dar poder al diablo y a sus demonios. O número dos, le puede quitar poder a las tinieblas. Lo que usted cree, eso puede ocasionar en el mundo espiritual. O le da poder al diablo y a los demonios, o le quita poder a las tinieblas. Aleluya. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Él está diciendo que estamos metidos en una batalla. Está hablando de armas. Y que con nuestras propias armas no vamos a poder. Que nuestras propias armas no funcionan, está diciendo él. Hermanos, los demonios no le temen a nuestras estrategias de liberación.
Los demonios no le teman a cuánta Biblia nosotros conocemos. Los demonios no le temen ni siquiera a cuánto oramos, ni a cuánto conocemos acerca de ellos. No le temen a las emociones, menos a los gritos. Pero cuando les dices la verdad de la palabra, a eso sí le tienen miedo. Cuando aplicas la verdad de la palabra, entonces ellos tienen miedo. Aleluya. A eso sí le tienen miedo. Dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios. Quiere decir que es un arma eficaz. Quiere decir que es un arma que no falla, que son efectivas, dice Pablo. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Pablo está hablando de una destrucción absoluta, como lo que pasó en Jericó, como lo que pasó en Jerusalén 70 años después de Cristo por el general Tito, que se cumplió la palabra que Jesús había dicho: no va a quedar aquí piedra sobre piedra. De eso está hablando Pablo. Pablo no está hablando de una victoria parcial, está hablando de una victoria total y absoluta. Porque Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No habla de una liberación parcial, habla de una liberación total y completa, que es lo que los hijos de Dios debemos de disfrutar, una liberación completa. Y Pablo dice también, derribando argumentos. Estos son razonamientos personales, lo que les dije, lo que uno mismo se hace en nuestra mente. Razonamientos propios. Dice Pablo, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una mentalidad engañada que no nos deja creer la verdad de Dios. Aleluya. Nos hemos juntado con casos que oramos por la persona. Los demonios son tremendos, hermanos. Cuando ya están en la persona, son tremendos. Oramos por la persona vomitó unos cuantos diablos ahí. Y al final dijo: me siento libre. Y le cambió la cara. Recibió liberación. Me siento libre, dijo. Estoy bien. Sentí que algo salió de mí. Y siento que un peso se me fue de encima. Pero el siguiente día, una hermana la visita y seguía atada. ¿Por qué? Porque llegando a la casa empezó a tomar las pastillas para la depresión, las pastillas para la ansiedad. Y no creíste, dijo el diablo. Ok, ahorita vengo a llamar a otros 7 más. Y terminó peor. Y la veo, hermana, ¿cómo siguió? ¿Cómo está? Hermano, estoy muy bien, estoy tomándome el medicamento, eso me está ayudando. Ya no me da igual. Ya no me endemoneo lo mismo, hermano. El medicamento está... Mire, y la otra semana me van a dar una receta nueva. Es lo que el diablo quiere que creamos. Aleluya. Y cuando ese demonio se sintió ya que ya lo habíamos descubierto, ¿qué hizo? Sacó a la hermana de la iglesia. La sacó porque sabía que... Nosotros sabíamos que no era pastillas, ni depresión, ni nada de eso. Sabíamos que era un demonio y que se iba para afuera porque se iba para afuera. ¿Pero qué hizo el demonio? Ya no vayas a la iglesia, le dijo a la hermana. Y ya no fue. Y ella anda con su medicamento para arriba y para abajo, yendo a los doctores a cada rato, porque le van a hacer un examen de esto y de lo otro. Porque creyó una mentira. Y finalmente Pablo dice: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabía usted que cuando los ejércitos peleaban en la antigüedad, ellos únicamente llevaban cautivo el botín? A veces llevaban cautivo al rey o llevaban cautivos personas y los hacían sus esclavos, sus sirvientes, solamente cuando habían derribado todo. Solamente cuando habían vencido todo. Cuando ya tenían vencido todo, que ya estaba en sus manos, entonces sí podían agarrar cautivo lo que iban a cautivar y se lo llevaban. Lo mismo sucede con la fortaleza. Nosotros no podemos llevar cautivos los pensamientos a Cristo hasta que no sea derribada la fortaleza. Si la fortaleza no cae, los pensamientos no se pueden someter, no pueden tener sujeción a Cristo hasta que la fortaleza se cae de una vez por todas.
hasta que la victoria es dada a través de derribar esa fortaleza. Aleluya. Les tengo noticias, la victoria está en la cruz. La victoria está en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted tiene que creer lo que Jesús hizo. Usted tiene que creer en el poder de la cruz, en el poder de la sangre, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Usted tiene que creer el sacrificio de Jesús fue suficiente para libertarnos de todo engaño y de toda mentira. La obediencia de Cristo. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe cuál es la obediencia de Jesús? La cruz del Calvario. Aunque no quiso al final, no quería, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Ay, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obedientemente llegó hasta la cruz y Dios le dio la victoria sobre todos los demonios, sobre toda fortaleza, sobre toda mentira, sobre todo engaño, sobre todo diablo, sobre toda enfermedad, sobre depresión, sobre cáncer, sobre ansiedad. Victoria completa en la cruz del Calvario. En la cruz fue que Él venció todo lo que viene en contra de nosotros en este tiempo. Él nos dejó con muchas armas a nosotros. No nos dejó desarmados. Nos dio la victoria en la cruz, nos dejó el poder de su sangre, nos dejó la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Tenemos armas para vencer, amados hermanos. Aleluya. La armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí está la armadura de Dios. Acuérdense, nuestra mente es el campo de batalla. La guerra espiritual está en nuestra mente. Nada sucede en este mundo si no pasa por un pensamiento. Nada. Todo lo que usted ve fue producto de un pensamiento. Todo lo que usted hace primero pasó por la mente. Todo, absolutamente todo, pasa por un pensamiento. El pecado no nace por nacer. Hoy voy a ir a pecar y ya estuvo. No, primero se maquinó. Primero se pensó. Ay, que me debilité, no, ya lo venía maquinando, mentiroso. No, es que me debilité, no, mentiroso, ya venía pensando en esa mujer. Ya con su mente la había desnudado, le había hecho de todo, no sea mentiroso. No cayó así nomás por caer, ya había pasado por un pensamiento. It is what it is. You know what I'm saying? Así es. Y el enemigo se enoja cuando le descubrimos todo esto. Entonces todo sucede por un pensamiento. Cuando elegimos creer la verdad, avanzamos hacia la victoria. Pero cuando creemos la mentira, el enemigo y las tinieblas toman ventaja y toman poder, y allí se construyen las fortalezas. La palabra acechanzas del versículo 11, ahí dice acechanzas contra las acechanzas del diablo.
Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza se traduce del griego metodeia, que significa, oiga bien, engaño, astucia y artimañas. Engaño, astucia y artimañas. Para tener victoria sobre esas acechanzas necesitamos la armadura de Dios. La armadura de Dios. Rapidito, vamos a darle a esto y nos vamos. La armadura de Dios tiene 6 piezas. Cuando nosotros estudiamos la armadura de Dios encontramos 6 piezas en la armadura de Dios. Y si analizamos bien, 5 de esas piezas son para defenderse y una es para atacar. Las primeras 5 son para defenderse y la última es para atacar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la que usa para atacar. Aleluya. Quiere decir que la palabra de Dios es la que destruye las acechanzas y derrumba las fortalezas. Y Pablo añade algo. Pablo añade algo y dice, para que la armadura de Dios sea efectiva, Pablo lo da la clave. Porque usted puede tener la armadura de Dios y no hacer nada con ella. Podemos tener las 6 piezas, pero Pablo nos da la clave para que la armadura de Dios sea efectiva y poderosa. Y dice Pablo en el verso 18, orando siempre en el Espíritu, con toda súplica, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando siempre en el Espíritu, con súplica, velando con perseverancia. Para que la armadura de Dios tenga poder, el verso 18 es la clave. Si no aplicamos el verso 18, la armadura de Dios se queda sin ningún poder. Aleluya. Podemos tener todas las piezas de la armadura, pero si no aplicamos el verso 18, es inefectiva. Inefectiva. Examinando las piezas de la armadura de Dios, encontramos esa verdad que les dije. Una es para atacar y 5 para defenderse, pero, oiga bien, pero en la pieza número 1 y la pieza número 6 encontramos una esencia. Y en su esencia encontramos que habla de la verdad. ¿Sí o no? Encontramos que habla de la verdad. En el verso, en la pieza número 1, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne. Dice, ceñidos vuestros lomos. Habla de el cinturón de la verdad. Y en la última pieza dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es también la verdad. Quiere decir que la verdad de la palabra de Dios nos sirve tanto para defendernos como para atacar. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Entendió o no? La palabra de Dios tiene tanto poder para defendernos como para atacar también. Aleluya. Quiere decir, ¿se acuerda cuando Jesús se defendió del enemigo? ¿Con qué se defendió? Con la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Y le va cerrando puertas, porque hay poder en la palabra. El cinturón de la verdad. La pieza número 2 habla de la coraza de justicia. Pablo estaba viendo la armadura romana, y la coraza de justicia era un chaleco que cubría los órganos vitales. Le cubría el six-pack, le cubría el hígado, el corazón, el estómago, todo lo que está aquí. Esa era la coraza de justicia. Pablo estaba viendo a la armadura romana. Tenía un soldado allí enfrente. Ese Pablo era tremendo. Todo lo aplicaba espiritualmente. Aleluya.
protegía de los órganos vitales. Pieza número 3, el calzado del evangelio de la paz. Esa es la protección para tus pies. Te protege tu diario caminar. Aleluya. El evangelio de Jesús nos protege en nuestro diario caminar. Pieza número 4, el escudo de la fe. El escudo romano era algo muy grande. Te cubría de pie a cabeza. Era un escudo grandísimo, te protegía absolutamente de todo. Oiga bien esto lo que le estoy diciendo. Estamos hablando en contra de la mentira, estamos hablando de la verdad, del escudo de la fe. Grande, protegía todo. O sea que lo que crees te protege de todo. La fe es creer en algo. Lo que tú crees, si crees en la verdad, te protege absolutamente de todo. Eso cubría todo. Aleluya. No tenemos otra protección más que la verdad de la palabra de Dios. La fe, lo que creemos, nos protege absolutamente de todo. Aleluya. Entonces debemos comenzar a creer para que la victoria se empiece a manifestar. Tenemos que empezar a creer que lo que Jesús hizo en la cruz tiene poder, amados hermanos. Tenemos que creer que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario sigue viva y tiene poder hasta el día de hoy y es suficiente para limpiarme de todo pecado. Usted le menciona la sangre de Jesús a los demonios y se van, no resisten. Tenemos que empezar a creer esas verdades. Tenemos que empezar a creer en el poder de la oración, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. La fe es ese escudo grande que te cubre absolutamente de todo. Como creemos, así vivimos. Verso 16 dice que es la fe la que apaga los dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos? Esas mentiras que el diablo nos manda todos los días para que las creamos. Esos son los dardos de fuego del maligno. El enemigo día a día te está lanzando dardos a la mente, te está lanzando pensamientos para que tú los creas, para crear un engaño, para que llegue eso a ser una fortaleza. La quinta pieza es el yelmo, o sea, el casco. El yelmo de la salvación. Hasta hoy en día los ejércitos que van a la guerra usan casco todavía. Eso los cubre a ellos de una muerte inminente, de una muerte fugaz. Un balazo en la cabeza, hasta ahí llegaron, en un momento mueren. Entonces los ejércitos todavía usan ese casco. Y ese casco, dice la Biblia, ese yelmo es el yelmo de la salvación. La salvación es lo único que te cubre, que te salva de una muerte eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y al mismo tiempo representa la cobertura que tiene sobre tus pensamientos. Aleluya. La cobertura que tiene sobre las mentiras, sobre lo que hay en la mente. La cobertura sobre tu mente. Protege tus pensamientos. Y sexto y el último, tenemos la espada del Espíritu, que dijimos que es la palabra de Dios. Dígale allá al de la par, afila tu espada. Afila tu espada. Aleluya. La espada hiere, la espada corta, la espada arranca, destruye, mata toda mentira y todo ataque del enemigo. Ahora bien, el único poder que el enemigo tiene sobre nosotros es el engaño. Ese es el único poder que el enemigo tiene sobre nosotros, es el engaño. Pero depende de nosotros si creemos sus mentiras o nos arraigamos a la verdad de la palabra de Dios. En nosotros está. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oiga esto, el enemigo es impotente contra los creyentes llenos del Espíritu Santo que conocen y aplican la palabra. El enemigo no tiene poder contra ningún creyente lleno del Espíritu que conoce y sabe aplicar la palabra de Dios. No tiene poder. De eso se aleja. No es de los que más brincan y más gritan, no, de los que
están llenos del Espíritu y conocen la palabra de Dios y saben cómo aplicarla, contra ellos es impotente el enemigo. No tiene poder para hacerles nada. Si alguien está atado todavía a una fortaleza, es porque aún está creyendo una mentira. Si un creyente vive en esclavitud, está viviendo en una mentira. Si un creyente vive espiritualmente derrotado, está viviendo en un engaño. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. El Espíritu Santo es quien nos guía. Él es quien nos ayuda y quien nos lleva a la verdad de la palabra. El Espíritu de Dios es quien nos revela la verdad de la palabra para tener victoria contundente y derribar toda fortaleza que se levante en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Tenemos la victoria, les repito, que se dio en la cruz del Calvario. Cristo está pronto para regresar, y antes que Él venga, toda fortaleza tiene que ser derribada. Toda fortaleza, todo engaño tiene que ser quitado de las mentes y de los corazones. Cristo viene pronto, aleluya. Hay muchos que están creyendo que Él no va a regresar, pero Él viene pronto. Jesús regresa a la tierra, y antes que Él venga, toda fortaleza, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra se va a manifestar en las mentes, y las vidas tienen que ser libres. Póngase de pie, aleluya. Repita conmigo y lléveselo en su corazón. Diga: porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Diga: y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Repita: Jesús exhibió públicamente todo principado y toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Hay victoria en Jesús, hay victoria en la cruz, hay poder en la palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar.